entra por casa, que lo cante. No, No, yo no. ¿Cómo es? que busco el disco, porque como hay una persona No, por yo ahí. siempre, no, porque los discos de Trátame Bien, yo quiero que el público sepa, y ustedes chicas que son míos. Ahí yo tengo Pero una hoy no observación. pude. Yo ¿Cuál también. observación? Que no hay que esperarse mayor de edad No hay- para tener relaciones sexuales. Yo estoy de acuerdo. Y no le esperan tampoco. No, No le esperan. la Y nadie lo espera, información, la estadísticamente. información que tienen que recibir las adolescentes y los niños y las niñas es que cuando decidan tener una relación sexual, sea una relación consentida, tomando en cuenta una serie de aspectos para que no haya un embarazo no deseado o una infección de transmisión sexual y que sea consentido. Porque, ¿qué sucede? La realidad es que no se espera, señores. Cuando en la época nuestra, en Se la mía, esperaba, en la mía, No, yo no creo que eso sea verdad. yo soy Yo no mayor creo que que espera. ustedes. Hace mucho. El inicio de la relación, es que miren, es que tenemos ¿Qué que- digo yo de mi el generación? inicio- no, Mi el amor. inicio de las relaciones sexuales en los 60 era a los 19 años. Claro. ¿Qué ha pasado? Ha habido una madurez sexual mucho más temprano y entonces eso hace que los muchachos tengan una mayor inicio, un inicio temprano de la sexualidad. Es una realidad que no podemos Claro, negar. y es Esconderlo biológico, eso, yo estoy y es consciente. Yo lo biológico. aprendí contigo. Bueno, Es pero, biológico, pero también que es es muy social. señores. Ahora, No, pero oiga lo que es peor, Ajá. que los conservadores como no quieren la educación integral en sexualidad porque le tienen miedo, supuestamente le tienen miedo, ¿a quién le están entregando la educación de la sexualidad de nuestra ¿A quién? niñez? A las religiosas. ¿Dónde van ellos? Ellos van a las redes sociales a Claro. buscar información Y a Netflix. y que no necesariamente entran en las páginas adecuadas y señores, apropiadas en los para eso. portales pornográficos, Claro. ahí es que están Santo aprendiendo los muchachos Virgen sobre de- sexualidad. Virgen de la Altagracia. Antes de yo pasar con Nicole, tú me estabas haciendo una crítica. Claro. Hazme la pública. Que Claro. ajá. Habla en Bueno, vivo, habla en vivo. yo abogo por la prevención, yo abogo también. por la educación sexual y tengo formación sobre el tema y sobre todo reconociendo que la educación sexual previene los embarazos en la adolescencia. O sea, ¿tú crees que no debemos ser reactivos? Entonces yo Obviamente. pienso que muchas de las políticas de instituciones van en la persecución del delito. Hermana, pero ya si hay un delito ocurrió. Lo que nosotros tenemos que evitar es que ocurra. Y en este país hay muchas niñas que son embarazadas por su papá, por su tío, por el compadre, por el vecino. Tienen que Por el sentarse, padrastro. que Por tienen el que sentarse el padrastro. 24 de diciembre a cenar al lado de esa persona, Claro. señores. Entonces es necesario. Miren, yo hice y tuve con el tema de la Bienal y quiero hablarlo. Ay, ay. Todo el mundo habló. Entonces Ajá. yo digo, ¿cómo es que todo el mundo reacciona a cómo reaccionó la gente frente a la imagen, pero nadie reacciona cuando Diario Libre publica que la educación sexual va a ser sutil en las escuelas? Porque que fue no tendencia. hay un programa Porque de fue educación tendencia. sexual. Como fue tendencia, todo el mundo monta reacciona. en la Tú no ola. sabes que Mira, ahora yo creo somos que como nosotros los nos monos. encanta usar, Nicole. yo creo que a nosotros nos encanta usar a veces el cuerpo de la niña y la mujer como instrumento para subir nuestra moral. Es como, ay, mira. Pero, Nicole, hay no hasta haga agresores eso. defendiendo. Claro, que no hay, mira cómo terminó ella, cuidado si te pasa, eso no es educación sexual integral. ¿Qué? Señores, educación sexual integral es información oportuna para tomar decisiones sobre la vida. Veraz y científica. Veraz y científica. O sea, por ejemplo, a mí, no invente, eso no es educación sexual integral. Claro. ¿Qué significa eso? O cuídate. Cuídate, ¿Y ¿de cómo quién? te voy a cuidar? ¿De qué? ¿Con qué? ¿De ¿Cómo? qué? Y ¿Cómo? yo sé que hay mucha gente que nos está oyendo que probablemente está pensando, ay, pero a mí Qué me dieron. moderna. Pues felicidades, no es lo que pasa. No hay un currículum de educación sexual No. integral a nivel nacional instalado. Ahora depende de la buena voluntad o de la visión de la persona que dirija el centro. Sí. Y eso es peligroso porque, repito, es información para la vida. Y yo me pregunto, hablando de lo que decía Mirna ahorita, ¿a quién que le conviene que nosotros tengamos este silencio con los Aló. abusos? ¡Aló! ¿Quién es que tiene miedo a que Sí. empecemos a denunciar? Que estamos empezando. Quiero que sepan que en el 2021, 22 y 23 están aumentando las denuncias de incesto. De los 3 años han aumentado exponencialmente. Y eso no es un motivo de celebrar. No. Para nada, pero es motivo de saber que la ciudadanía se está dando cuenta que tiene derechos. Pero Y yo perdón, quisiera... FIFA, y que es un delito. y que es un No, delito. pero yo quisiera que la ciudadanía se levante
para reclamar porque es que no tenemos un programa de educación sexual en las escuelas. Claro, prevención. Es que eso es parte de la sociedad. Entonces, en vez de estar escandalizándose, es que es un problema de Estado, de salud y de la sociedad. Y es que no se desmoralice, y es que no es que no se escandalice, pero ¿qué problema, qué resuelve eso? Cuando todavía tenemos los hospitales llenos, Mirna, y tú lo sabes, de niñas y adolescentes embarazadas. Yo quiero decir algo que me pasó. Nicole, tu propuesta para legislar a favor de la niñez y de las mujeres, me gustaría verla luego de la visión que tú me vas a decir. Bueno, a mí me pasó que yo fui a una maternidad a hacer un trabajo y cuando llegué pregunté, ¿dónde están el piso de las embarazadas? Y me preguntan, ¿de qué edad? ¿Las niñas, adolescentes o las adultas? Ay, Dios mío. Esa es República Dominicana, es el país que vivimos. Y yo creo que nosotros tenemos que pasar de la queja a la acción. Y definitivamente por eso fue que yo di el paso hacia la política electoral, porque yo tengo años en el activismo y señores, la clase política actual, muy poca gente que está ahí en el Congreso entiende que esto es un problema. Para mí esto es una emergencia nacional. Porque es que nos ancla el subdesarrollo. Pon el derecho de las niñas aparte, pon la integridad y la dignidad de las niñas aparte. Si no te importan las niñas y las mujeres, al Estado le cuesta esto. Mucho. Es que el machismo cuesta. Claro, pero el machismo claro, cuesta. Al político le importa el tema antes de subir al curul. Claro, porque no están usando el token embarazo, político. El propio embarazo provoca una pérdida cuantiosa al Estado, tanto en el cuidado de las embarazadas, de las chicas, porque también es un embarazo de alto riesgo. Claro. Hay un incremento de la mortalidad infantil, de la mortalidad materna, de la morbimortalidad, pero a la vez hay una pérdida de oportunidades y de empleo, porque cuando una adolescente está embarazada, esto lo ancla al ciclo de pobreza, no se capacita y no puede tener acceso a un empleo digno, a una formación. Por eso se genera pobreza, Josefina. Exactamente. Por eso trae pobreza. Pero todo eso está investigado, todo eso está analizado y cuantificado. ¿Y qué, vamos a inventar, pasa, no nos vamos a inventar que el agua moja. Bueno, ¿qué es tú lo sabes que que el primer pasa, paso, entonces? ¿Cuál es la solución? el primer no paso. Respetan a la gente, Claro. no respetan a la población, no respetan a las mujeres, porque cuando un político sale y dice, yo estoy de acuerdo con ustedes, ustedes están planteando, pero es que no podemos, hay que dialogar, hay que buscar consenso. Entonces, ¿qué consenso ni consenso? Usted definió un programa de gobierno. Mirna, mi espíritu animal. ¿Qué consenso ni consenso, carajo? Me encanta. No, es que las niñas no tienen que estar esperando consenso. Un programa de gobierno, ¿verdad? Usted dijo, voy a hacer esto y esto. Y la gente lo eligió. La gente lo eligió. Por En eso. el camino se lo olvida. Y estoy hablando de... Usted está pensando en alguien, yo estoy pensando en todos. No, pero en todito que estamos pensando. Claro. Y todas, porque también hay mujeres que lo hacen. Estoy pensando en los diferentes niveles de autoridades, en el legislativo, o sea, en los ministros que luego lo nombran, esos no son elegidos, lamentablemente, son nombrados. Sin embargo, tienen la responsabilidad de conducir este país y le han dado esa responsabilidad y todo el tiempo te salen. No, porque hay que esperar que dice la iglesia. Usted está gobernando Así para la mismo iglesia. Así mismo es. Y es o una para pena. las iglesias. Usted está gobernando para la población que lo eligió. Mira, tú sabes que pasa Pero la iglesia le escuchándote. tumba el brazo al Estado. Le ha tumbado el brazo por Señores. muchos. Y la única forma de contrarrestar eso es una Señores, ciudadanía hay activa, empoderada claro. en las calles y en todos los espacios posibles Claro. habidos y por haber, exigiendo sus derechos. Nicole, hay 3 poderes del Estado. Poder legislativo, poder ejecutivo. ¿Y cuáles otros poderes El hay? poder de la gente, el primero. ¿Pero cuál? ¿Y la Señores, prensa? los medios de comunicación. La prensa. Eso iba a son decir. poder. Comunicación La es un iglesia poder. es un poder. Pero Señores, yo soy es católica, importante, pero es importante hablar es un poder. de esto, porque hay una cosa que yo siento que hemos descuidado como votantes, como sociedad y como ciudadanos, A ver, cuéntanos. que es el rol del trabajo legislativo, del poder legislativo. La gente va a votar muy claro de quién es el presidente que quiere, y a veces muy claro de quién es el alcalde o alcaldesa que quiere. Y a la boleta del legislativo marca quien sea, porque no tenemos esta educación cívica, somos producto de nuestras propias circunstancias. Es que no Sin tiene- embargo, señoras y señores, en el Congreso se decide todos los días el país que vamos a hacer.
todos los días. Y tú me preguntabas, ¿qué yo quiero hacer desde el Congreso? Dale. La educación sexual integral debe ir en la ley de educación, que no se reforma del 97. O sea, la ley de educación se aprobó en el año que yo nací. Estamos educando para una sociedad que ya no existe. Claro. Como decía la doctora, estamos educando La para una vida sociedad. cambió. La vida cambió, nos guste o no. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Si tú te empeñabas en criar como se criaba ayer, ¿qué iba a pasar? Mis padres se deconstruyeron y dijeron, esta es una nueva sociedad, yo tengo que deconstruirme. El Estado no se ha deconstruido. Y de hecho, sobre toda la cosa, ahí hay una educación, una ley de educación que no contempla otras cosas importantes que tienen que ver con esto. Por ejemplo, el Ministerio de Educación derogó la orden departamental 33-19. Una orden departamental, señoras y señores, que lo único que decía era que íbamos a empezar a educar en igualdad. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque la sociedad dominicana, nos guste o no, es una sociedad violenta. Aquí hay violencia en el hogar, violencia en las escuelas, violencia entre pares, violencia en las calles. Aquí hay violencia. Y en los medios de comunicación. En los medios de comunicación perpetúan la violencia. Inicia en la infancia. Porque se naturaliza la violencia. Se naturaliza. Entonces, cuando nosotros vamos a la escuela, claro, en los primeros años de la vida. Si nosotros no tenemos una orden departamental que siente las bases, es una base, un piso. Mire, el piso de las aulas dominicanas es que no hay diferencia entre los sexos a la hora de derechos y trato. Si nosotros seguimos educando, diciéndole a las niñas que cuando el niño la molesta y le da golpe porque la quiere, está enamorado, y si nosotros seguimos educando a la niña para que sean sumisas, ¿qué vamos a tener? Claro. Una sociedad violenta de feminicidio que cada 48 horas matan a una mujer en República Dominicana. Entonces yo creo que nosotros tenemos que entender el rol ciudadano, el rol político y el rol de los medios de comunicación, que muchas veces son eco de la violencia. Porque cuando empezamos el programa que tú dijiste, no, que fulano de 32 años enamoró a una de 16, enamoró de verdad. Un hombre de 32 años enamoró a una chica de 16. Eso es violación, eso es persuasión, eso es manipulación. Entonces, empezar a llamar la cosa por su nombre es algo muy importante que también suma la ESI. Porque como la educación sexual integral. Porque cómo tú le pones nombre a algo que tú no sabes que existe. Exacto. ¿Cómo tú le pones nombre al abuso? Señora, hay personas que han vivido abuso que se recuerdan de eso en su vida adulta. Y que no lo saben que fueron porque las abusadas. consecuencias, Nicole, del abuso sexual, principalmente en la etapa temprana, mi humilde experiencia como trabajadora de estos 18 años es que tiene consecuencias irreversibles. Toda la vida. Que te acompaña, ese dolor, ese trauma, ese impacto, te acompaña toda la vida de adulto. Y no es menor, déjame decirte, claro porque que no. nosotros hablamos mucho del tema del embarazo, de la violación sexual, pero el abuso sexual en la primera infancia en este país es muy alto. Demasiado. El pan de cada día. Muy alto. ¿Y qué pasa? Ahí está, volvemos al tema de la educación sexual. Cuando un niño de alguna manera se educa y se forma, es decir, mis partes íntimas estas son, las cuido yo, es mi cuerpo, nadie lo debe de tocar excepto en determinadas condiciones. Y si alguien te toca, avísalo. Tú le das una herramienta para que ellos puedan accionar en ese sentido. Dale, Mirna. Entonces, el embarazo en la adolescencia y la violencia de género, señores, comienza en la infancia. Eso es síntoma. Comienza en la infancia. Eso no ocurre en ese momento. Comienza en los primeros años. Mirna Flowers. No, es que también vemos el problema del embarazo en adolescente como un problema de la niña y la adolescente. Entonces, nos olvidamos de esta cultura machista, de estas masculinidades que la vamos formando en violencia, de estos hombres que van generando una solidaridad y un compañerismo y una complicidad entre ellos que trasciende hasta el feminicidio. O sea, según un estudio que hizo la doctora Tajira Vargas sobre masculinidades, uno de los hallazgos es que los hombres se protegen entre ellos frente a un feminicidio. O sea, ocultan al amigo, le dan pautas. Hemos sabido de casos, por ejemplo, de mujeres que la han agredido con ácido del diablo y el ácido del diablo era para la novia de otro. Pero entonces el amigo se la dio y él se lo dio a la otra. Wow. Entonces, nosotros tenemos también que desmontar las masculinidades violentas. Totalmente. Y esas son de las ventajas de la educación integral en sexualidad, que te garantiza la educación en igualdad. Y la valoración. Para construirnos de nuevo, de otra forma. Esa es la clave.
809-540-165 y 1-809-200-165 es el teléfono para que te comuniques con este terrible panel para escucharnos. Nos gustaría escuchar pues tu opinión. Mirna Flores, tenemos también desde las instituciones programas que se han desarrollado, en este caso Profamilia, para abordar el tema y cuáles serían la fortaleza y el beneficio de esos programas que ustedes están implementando, porque me consta que Profamilia tiene años luz en eso. Obviamente que eso tiene un impacto positivo en las comunidades donde tenemos alcance, que son unas 5, 6, 7 comunidades, pero también a la vez abogamos para que el Estado asuma su rol. Los garantes de responsabilidad asuman su rol, porque no es suficiente. O sea, lo que puede hacer una organización no gubernamental es positivo, es favorable, pero no es suficiente en la dimensión de la respuesta del Estado. Entonces, eso es lo que queremos también, abogamos por eso. La educación integral en sexualidad, ¿tú sabes el tiempo que se pierde en la escuela? Y viene alguien que estuvo en el terreno educativo. El tiempo que se pierde en las escuelas y que se puede aprovechar para todo esto, para generar empatía, solidaridad, compañerismo, hermandad, respeto, tolerancia entre esa población que está ahí. Entonces, es como cuesta arriba el trabajo nuestro, porque es luchando contra algo que tú estás en determinadas comunidades, estás sola y que no hay la respuesta esperada. Entonces, como hablamos en varias ocasiones, hemos hablado desde el Ministerio Público, en el caso de la violencia contra la mujer, y asumiendo que el embarazo adolescente es una expresión también de la violencia contra la mujer, hay respuestas que ha dado el Ministerio Público con sus limitaciones, obviamente, pero hay otros actores principales que no dan esa respuesta integral. Se quedan en las políticas. Tenemos las políticas escritas, este país saca su buena nota siempre que lo evalúan en política. Y tenemos una reciente, una política de prevención de matrimonios infantiles y embarazo. Y en donde se plantea el término de educación sexual. Y entonces cuando tú ves que te dice que no, que la educación sexual va a ser sutil. Señor, para educar sexualmente en la escuela, los profesores tienen que estar formados, tienen que tener una capacitación para eso. Yo estoy diciendo que el problema es sutil. Sí. Y como es sutil, tengo que enfrentarlo sutilmente. No, y sobre todo una cosa. Ojalá que educación y los tomadores de decisión de educación estén viendo este programa. Bueno, porque vamos a hacer que yo siento que las instituciones, miren, las instituciones aquí funcionan como archipiélagos y no se comunican, no se comunican entre sí. O sea, ¿cómo es posible que el Gabinete de las Niñas y Adolescencia tenga una política y educación tenga otra? ¿Con qué fuerza vamos a avanzar? Entonces, y sin educación sexual no pero que tú descargas la política del MINER, la nueva que salió, señores, tú le das control F para buscar la palabra, por ejemplo, educación preservativo sexual. Y no sale. No, y además que va a ser religiosa y humanista. Pero es que es santo Dios. Señores, miren, este panel, un problema tan grave como es. Miren, este panel públicamente. Este panel today no es conformista como ustedes han podido captar, pero tú tampoco te conformes con la comida de siempre. A mí lo de siempre no me gusta. Me encanta, desde el desayuno hasta la cena, caserío es el ingrediente clave para que transformes tus comidas en auténticos platos llenos de sabor. Súbele al sabor de tus días con Caserío. No le cambie.